Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le invito a que tome asiento, le doy la bienvenida a este primer servicio dominical y la bienvenida a todas aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje desde diferentes lugares. Le damos gloria a Dios por cada una de sus vidas. Yo le voy a invitar a la palabra de Dios, a la carta a los Romanos, al capítulo 11, carta a los Romanos, capítulo 11. Y hoy vamos a hablar de la restitución. Es una palabra que le gusta mucho a los cristianos. Restitución, queremos restitución, que el Señor nos restituya, que nos dé, que todo lo que nos han quitado sea devuelto a nuestras manos. Y bueno, de todas las formas, usted escucha esta palabra restitución. El significado de esta palabra en el diccionario es devolución de daños o gastos incurridos por una víctima como resultado de un delito. Hay otros significados más sencillos, más corticos: devolver o reparar, a veces con intereses. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo restitución, estamos diciendo, ¿quién es la víctima? Yo soy la víctima. Yo estoy pidiendo restitución porque he sido víctima de gente muy mala, de gente terrible. Pero no nos damos cuenta de algo, hermano, que nosotros muchas veces decimos, yo quiero la restitución de las cosas que me ha arrebatado el enemigo. Y yo le pregunto, ¿qué cosas le ha arrebatado el enemigo? ¿Se las arrebató el enemigo? ¿Tiene el poder el enemigo para arrebatárselas? ¿O se las pidió de una manera engañosa y usted se las dio? Analice eso, porque muchas veces decimos, la víctima soy yo y yo exijo o quiero o clamo a la restitución. Pero nos olvidamos de algo, hermano, y es que el Señor venció en la cruz del Calvario. Jesús venció en la cruz, dice la carta a los Colosenses, que anuló el acta de los decretos que Satanás perdió, que le fue quitada la autoridad. El acta de los decretos que había en contra nuestra fue anulada, y de ahí en adelante el enemigo quedó con un poder, el de mentir y engañar. Pero la autoridad le fue quitada y nosotros somos herederos de esa victoria. Es decir, el enemigo no puede tocar absolutamente nada que el Señor me haya dado. Lo que sí hace el enemigo es engañarnos, mentirnos, para que nosotros abramos la puerta al enemigo y lo invitemos a seguir a nuestras vidas, a nuestros hogares y a muchas cosas. Y todo eso tiene que ver porque no seguimos el orden de Dios, hermano. Entonces terminamos nosotros entregándole al enemigo. Nadie nos lo quitó, yo lo entregué. ¿Me mintió el enemigo? Sí. ¿Me engañó? Sí. La cuestión es por qué logró mentirme y engañarme. Si yo conozco la verdad, mire que es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces muchas personas están hablando en todo tiempo de la restitución. Ahora, ¿que hay casos de restitución en la Biblia? Claro que sí, y lo vamos a ver hoy. Pero no es porque usted pida una restitución, sino que hay unas características claras y específicas para que el Señor bendiga a una persona. Hay unos ejemplos, muchos ejemplos, vamos a ver hoy dos. Pero empecemos por la carta a los Romanos, por el capítulo 11, el versículo 35 y allí, 35 y 36, y allí vamos entendiendo el orden de esto. Dice la Biblia, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Yo estoy leyendo una versión de la Biblia, esta nueva versión internacional, estoy leyendo yo, allí hay unas palabras diferentes si usted tiene Reina Valera o traducción del lenguaje actual. Dice aquí, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Otras versiones de la Biblia dicen para que Dios le recompense, otras dicen para que le restituya, otras dicen para que le devuelva. La pregunta es, ¿quién le ha dado primero a Dios? Para que Dios le pague, le restituya, le recompense o le devuelva, porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, cuando yo estoy pidiendo una restitución, quiere decir, yo he perdido algo que me pertenecía a mí. ¿Qué le pertenece a usted, según estos versículos? Nada, hermano. Todo lo recibimos por el Señor, todo es de Él, por Él y para Él. Cuando nos ubicamos en nuestro lugar genuinamente, bien paraditos, bien ubicados, entonces debo entender
que el Señor me ha dado todas las cosas, me dio la vida, hoy nos da un nuevo día de vida, nos da el aire que respiramos, Él mismo nos dio la familia que tenemos, Él nos ha dado, nos bendice con un trabajo, con el fruto de ese trabajo, con los recursos. Si usted en algún momento ha comprado esa casa propia, Él fue el que permitió que así sucediera, su vehículo, absolutamente todas las cosas. Cuando entendemos nuestra posición, todo le pertenece a Él y nosotros somos administradores. Volvamos al punto, ¿qué tan buenos administradores somos cuando le estamos entregando al enemigo las bendiciones que Dios nos ha dado? Entonces se las entregamos por descuido, por falta de caminar en la verdad, por el pecado, porque nos dejamos engañar, porque nos dejamos enredar. Cuando voy al Señor, yo no puedo estar exigiendo restituciones de parte de Dios, porque a la larga nada me pertenece. Lo que yo he hecho es que lo que el Señor me ha dado, yo lo desperdicié. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? Dame la herencia y yo me voy a vivir la vida desordenada. Y la vivió, y dice la Biblia, despilfarró todas las cosas. Nosotros despilfarramos, hermano, y debemos reconocer en la mala administración que nos dejamos engañar muchas veces por el enemigo y ponemos en riesgo no solamente nuestra vida, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra integridad, nuestra familia, la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, todo lo ponemos en riesgo cuando no estamos pegaditos de la mano del Señor. Entonces, entendiendo estos dos puntos, vamos a ver aquel caso de restitución que es tan conocido, que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8, de la mujer sunamita que recupera su terreno. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes, versículo 3 en adelante: al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo: mi señor el rey, y mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. ¿Quién era esta mujer sunamita, hermanos? Recordemos capítulos atrás, por allí desde el capítulo 4 de este mismo libro, vemos a una mujer que Dios pone en su corazón una tarea. Recuerden lo que dice Filipenses: Dios pone el querer y el hacer. Dios no pone emociones en nosotros, sino nos da tareas que realizar, pone el querer y el hacer. Y esta mujer vio pasar al hombre de Dios y sabía que iba de tanto en tanto a su localidad y le dijo a su esposo: construyámosle un lugar donde él se quede. ¿Cuál era la intención de la mujer? Ninguna material, ninguna más allá de hacer lo que el Señor había puesto en su corazón. Y le construyeron un apartaestudio, digamos, un cuarto atrás en su casa, y le construyeron ese lugar, lo equiparon muy bien para que el hombre de Dios descansase. Viene el hombre de Dios en gratitud, en agradecimiento, le dice a la mujer que si necesita algo, que él va a orar por ese milagro. La mujer le dice: no, no necesito nada, no, algo debe necesitar. Le doy una carta de recomendación para las personas importantes de la zona. Pues la mujer era esposa de un hombre importante y le dijo: no, si esos son mis amigos, eso no necesito yo una carta de recomendación, yo pertenezco a ese grupo social. Y entonces, ¿qué cosa tendrá necesidad esta mujer? No puede haber alguien que no tenga necesidad de nada. El criado le dijo: esta mujer ha querido tener un hijo y no ha podido. Bueno, listo, entonces vamos a orar por ese hijo, y se le dio una palabra: el otro año para este tiempo tú vas a tener a tu hijo. Ay, no se burle de mí. No, no es una burla, es palabra de Dios. La mujer tiene el hijo. Primer milagro. ¿Por qué? Porque ella dispuso su corazón a obedecer. Y luego de que nace su hijo, se enfermó, se murió, el profeta fue, oró por él, resucitó. Segundo milagro. ¿Con qué?
con la primera acción que ella hizo. 2 milagros, 2 respuestas de Dios, pero no contentos con eso, hubo una tercera, y es que venía hambre sobre la tierra. 7 años, hermano. Nosotros vemos 7 años y nos parece nada, pero imagínense 7 años de escasez, de pobreza, de necesidad. Eso se vuelve como si fuera eterno, hermano. Y entonces vienen 7 años de hambre, y a la misma mujer, el capítulo 8 dice que el profeta va y le cuenta lo que viene para que ella se pueda ir y no pase tiempos de necesidad. Tercer milagro, con una sola acción, hermano, una sola acción de obediencia. Tercer milagro, pasan los 7 años, hay pero totalmente escasez en la tierra, gente murió de hambre, pasaron cosas muy tremendas en este tiempo, y la mujer regresa después de 7 años. Piense dónde estaba usted hace 7 años. Imagínese que se hubiera tenido que ir y dejar todas sus propiedades, todas sus cosas, y viene, y tiene la valentía y el carácter de esta mujer para ir a hablar con el rey, a ver si por lo menos le devuelven su tierra después de 7 años. Pues qué más iban a devolver si había sequedad. Y entonces llega justo en el momento, qué coincidencia, ¿no? Llega justo en el momento en que están hablando de ella, del milagro que Dios había hecho. Uno de los, ¿cuántos van hasta ahora? Quedó embarazada, su hijo resucitó después de haber muerto, y el Señor le avisa del hambre. Ahora viene el cuarto, viene la mujer preciso cuando están hablando de ella, y en ese momento el rey dice, venga, que esta historia yo la quiero escuchar, aquí están los protagonistas de la historia, cuéntemelo todo. Queda tan impactado el rey en ese momento que llama a su gente y le dice, devuélvanle su tierra y hagan de cuenta que en la tierra de ella nunca hubo sequía, que en la tierra de ella nunca hubo escasez. Ahora miremos cuánto produjo esa tierra en 7 años, y denle todo lo que esa mujer es de ella, mejor dicho, le pertenece. Eso es restitución, hermano. Pero la restitución no salió de un reclamo que ella le hiciera a Dios ni a nadie. La restitución nació desde mucho antes de que vinieran todas estas calamidades. Ella obedeció a la voz de Dios, hermano. Cuando hablamos de restitución, muchas personas piensan que la restitución es que Dios nos vuelva al mismo punto de esclavitud o de mala administración o de una visión muy corta. Y no es así. Yo atiendo muchas personas que oran por su matrimonio, y oran por su hogar, y oran por su esposo, muchas mujeres que oran por su esposo, y yo quiero que Dios restaure mi hogar. Bueno, sentémonos un ratito. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su matrimonio? Y empezamos a conversar, y la mujer empieza a expresar lo que han sido los últimos 5 años, 10 años, 15 años de su matrimonio. Pero lo que está expresando es totalmente un camino lejos de lo que es el matrimonio según la Biblia. Pero lejos, lejos, lejos. No se le ve por ningún lado a esa relación, no se le ve por ningún lado que sea un hogar establecido por Dios. Ahí van, como decimos coloquialmente, a los trancazos, a las patadas, hermano, porque se han hecho mucho daño. Y entonces, ¿cuál es la petición que hay en el corazón? Que mi esposo vuelva, que mi hogar se restaure. Pero, ¿qué se va a restaurar si el conocimiento o la visión que usted tiene de hogar está fuera, está desenfocada? No es el enfoque de Dios. Para restaurarse necesitaría no solo que la otra persona cambie, sino que yo entienda cuál es el propósito de Dios. Recordemos que la palabra restaurar significa dejar como nuevo, según el diseño original, no remendado. Dios no hace remiendos, nosotros hacemos remiendos. Todo lo volvemos a usar así dañado y le hacemos un remiendo y decimos, esto aguanta un tiempito más. Y es lo que mucha gente ha hecho con su vida, remienditos de ese tipo. Vamos a ver hasta cuánto me resiste este remiendo. Hermano, cuando usted remienda algo, después el arreglo le sale mucho más costoso que si lo hubiera hecho al comienzo. Porque ese remiendo dice que está funcionando algo mal, y eso que está funcionando mal va a dañar otra cosa, y eso va a dañar otra cosa, y usted remiende y remiende hasta que dice, no, esto está destruido. Pero si hubiera prestado atención desde el comienzo, hubiera evitado esa destrucción. La Biblia nos habla de las grietas que amenazan ruina. Entonces hay gente que quiere restaurar, entre comillas. Su concepto de restauración es vivir lo que yo quiero vivir. Entonces Dios dice, yo no hago remiendos. Cuando yo doy una palabra y la gente camina en obediencia, yo restauro y puedo hacer milagros como este de recibir esa restitución. Esa restitución, cuando viene de parte de Dios, hermano, cuando la restitución viene de parte de Dios, no es, le voy a poner un ejemplo, otro hombre que fue
restituido a su lugar fue Nabucodonosor. Nabucodonosor un día, miren toda la riqueza y miren todo el poder que yo he tenido y este reino que he construido, y terminó loco, dice la Biblia, comiendo por allá con los animales, perdió la razón. Mejor dicho, el que lo veía ya decía, de este hombre no queda nada. Sin embargo, en medio de esa locura, él volvió su corazón a Dios, puso su mirada en el Señor y declaró al Señor como lo primero de todo y dijo que Dios lo perdonara y que era gracias a Dios las cosas. Inmediatamente recobra la razón y viene que fue llevado al lugar para el que él nació a ocupar, hermano. Porque él nació para ser rey. Entonces Dios no iba a decir, bueno, está bien, vas a volver a ser, vas a quitarte la locura y vas a estar cuerdo, pero ahora, para que aprenda la lección, tiene que empezar de cero. Va a empezar en el palacio, pero haciendo oficio. No, Dios no hizo eso, eso lo hacemos nosotros que somos vengativos, hermano, y que nos la pasamos poniendo condiciones a todo el mundo. Bueno, yo lo perdono, pero empiece de cero. No. Ese hombre nació para ser rey, entonces inmediatamente recobró la razón, dice la Biblia, el Señor lo llevó y lo puso ¿en dónde? En el trono nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitaba restituir algo primero, su relación con Dios. El Señor nos llama a esto, hermano. El hijo pródigo también estaba por allá alimentando a los cerdos y tuvo un destello de razón. ¿Qué restituyó? Su relación con Dios. Después de la cautividad, ¿qué empezaron a construir? Primero se construía la casa de Dios. ¿Por qué? Porque primero se debería restituir la relación con Dios y luego los muros, porque la relación con Dios es el centro. ¿Qué otro hombre vivió una restauración igual o una restitución igual a Nabucodonosor? El rey Manasés. Malo, malo, malo este tipo, malo. Un rey muy malo, el rey más malo que había existido. Dice la Biblia, sanguinario, injusto, llenó la ciudad de sangre de punta a punta, mató un montón de gente inocente y un día terminó en la cárcel. Y cuando terminó en la cárcel, oró a Dios, al Dios de sus padres, dice la Biblia. Ese hombre sabía que él era malo, él reconocía su maldad y decía, él no es mi Dios, ese Dios no me quiere ahora, me está castigando, es el Dios de mis padres. Y estaba prisionero, clamó al Dios de sus padres y el Señor lo restauró. ¿Y dónde lo puso? En el trono otra vez. ¿Se imagina el pueblo cuando vio volver a Manasés? ¿Qué pasó aquí? Le restituyeron su lugar. El Señor, la restitución de Dios no está condicionada ni al castigo, te va a castigar y te va a hacer sufrir un tiempo para que aprendas la lección. No, porque, mire, yo le digo algo. Si el Señor quisiera hacernos sufrir a nosotros, si en los planes de Dios estuviera hacernos sufrir a nosotros y hacernos pagar castigos y cosas que con eso asustan muchas mamás a sus hijos y muchas esposas a sus esposos, bueno, algunos esposos también, pero seamos sinceros, son malas esposas. Y Dios nos está castigando y nos va a castigar por culpa suya y culpa suya y culpa suya. Si las cosas fueran así, hermano, pues quiere decir que Jesucristo no fue a la cruz del Calvario, que eso es una mentira. Y que no tuvo una victoria. ¿Por qué? Porque allí fueron todos los pecados. Y la ira del Padre vino sobre el Hijo para que no viniera sobre nosotros, hermano. Entonces, si Él todavía nos está castigando, algo está mal en la Biblia. O la gracia o el plan de salvación. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Por desobedientes. Él no nos está castigando, pero nosotros nos metemos en unos problemas. Si a mí me dicen, ahí está esa conexión, 110 voltios, hay de corriente ahí, y hay una tapa. O sea, eso tiene una tapa, eso no es para cogerlo. Pero si yo digo, oiga, yo quiero meter el dedo allá, ¿cómo funciona ese ventilador? Yo quiero meter el dedo a ver qué es lo que me pasa a mí. Pues yo meto el dedo y voy a tener un accidente. Y el accidente puede ser muy grave, hermano. ¿Quién me mandó a mí a hacer eso? Nadie me mandó a hacer eso. Yo quise hacerlo. Entonces, no es que Dios nos esté castigando, la culpa viene del enemigo, sino que nosotros nos ponemos a jugar con el enemigo. Y entonces Dios nos dice una cosa, hacemos otra. Perdí, el diablo me quitó. ¿Está seguro que le quitó? No, usted le entregó. ¿Qué tiene que hacer? Restaure su relación con Dios primero. Dios puede hacer milagros como este. Le podría decir más en la Biblia, que hay muchos. Job, la palabra de Dios, en la parte final dice que el Señor le dio mucho más de lo que tenía. Para el Señor y en lo espiritual quiero decirle algo. El tiempo espiritual es diferente al nuestro. Nosotros
vemos a veces que pasa mucho tiempo o poco tiempo y que las cosas como se estancaron, espiritualmente siguen avanzando. Cuando nosotros nos conectamos con Dios viene un aceleramiento, cuando volvemos nuestro corazón a Dios. Y entonces el Señor nos lleva al punto, no te voy a castigar y vuelves a empezar en primero, no, empezamos a avanzar rápidamente para llegar al punto donde Dios nos quiere para el cumplimiento de todas sus promesas y de sus propósitos, hermano. Por eso no debemos tardarnos mucho en volver el corazón a Dios. El corazón a Dios quiere decir, yo le doy la espalda al pecado y me reconcilio con Dios, pero tengo que darle la espalda al pecado, porque no puedo estar en un lado y en el otro lado. No puedo estar sirviendo a un señor y a otro señor. O soy o no soy. O es blanco o es negro. No hay grises. Los tibios, dice la Biblia, serán vomitados. Lo tibio al Señor le cae pesado, hermano, tan pesado que lo vomita. Entonces dice, o eres o no eres. Listo. Ay, entonces Dios nos puede restituir, sí, en el tiempo, redimir el tiempo, hermano, liberar el tiempo, de eso nos habla la palabra de Dios. Y yo siento, bueno, ya entiendo, Satanás no me quitó las cosas, yo se las entregué, pero yo puedo volverlas a tener, eso y mucho más, según lo que nos dice la palabra de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. Pero primero, tiene usted que darle la espalda al pecado, ponerse en orden con Dios. Y para ponerse en orden con Dios, esa lluvia que está cayendo en este lugar, bueno, reconozco mi pecado. ¿Y qué más hago? ¿Le pido perdón a Dios? Listo, pídale perdón a Dios. Bueno, ya le pedí perdón a Dios. Pero ahora vamos a volver a la palabra restitución. Y es que a veces no basta con pedir perdón. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Restituir también. Porque la restitución nos gusta hacia acá. Pero yo tengo que restituir. En muchas ocasiones, sí. Sí, hermano. Hay un libro por ahí de un líder espiritual por allá en el África. Y él cuenta una historia de su abuelo. Y él dice, era una tribu de gente ganaderos y tenían muchísimo ganado, bueno, y él tenía muchos jornaleros y la cosa. Y un día llegó un hombre que cuando muy joven había trabajado para él y había sido jornalero. Y entonces vino con 4, pero de las vacas más costosas, finas, de una raza tremenda. Y entonces vino con esos 4 animales y le dijo al líder de la tribu, que era el abuelo de este pastor, y le dijo, mire, yo vengo primero a saludarlo y a decirle que cuando yo trabajé con usted, yo le robé 2 vacas. Y el líder le dijo, ¿y quién era su cómplice? Yo no me di cuenta, alguien se dio cuenta y él dijo, no. Pero Jesucristo sí se dio cuenta, yo ahora soy cristiano. Entonces, lo primero es que han pasado muchos años, yo vengo a traerle estas 2 vacas, pero le traigo otras 2 como restitución por el daño que yo hice. Entonces, le traigo 4. Ahora, yo sé que de pronto usted siendo el líder de la tribu y toda la cosa, no basta esto que yo hago, está en sus manos. Si me manda a meter a la cárcel, si me manda a castigar, lo que sea, yo lo único que vengo es a traer esto, a pedirle perdón. Entonces el líder de la tribu le dijo, perdón, ¿quién me dijo que se dio cuenta? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Y el hombre empieza a predicarle, le dice que yo ahora soy cristiano. Y estaba yo en la iglesia, y estaba yo adorando, y el Señor me trajo este momento. Y entonces aquí estoy. Pero si usted quiere castigarme, si me quieren dar azotes, si me quieren meter a la cárcel, el líder de la tribu le dijo, no, tranquilo, gracias, no hay problema, ya dejemos la cosa así, se dieron la mano y se fue este hombre. El pastor que cuenta esta historia en un libro, dice que en la noche, a la mañana siguiente, fue y le dijo a su abuelo, oiga, tremendo lo que pasó ayer, que este hombre vino y tal. Mi abuelo pudo dormir tranquilo y le dijo, no, no he dormido tranquilo. No he dormido tranquilo. Pero si el hombre le trajo las 2 vacas, y esas 2 vacas valen muchísimo más de las que hace años le quitó, y no solo le dio 2, sino le dio 4. ¿Por qué no está tranquilo? Y le dijo el abuelo, porque a mí esas vacas no me interesan nada. ¿Sabe qué quisiera? Tener la paz que ese hombre tiene en su corazón. Eso es lo que quisiera. Eso valdría más que todo el ganado que yo tengo y que toda la posición. Lo escuché hablar, la actitud que tuvo venir después de tantos años, y lo escucho hablar de la manera en que habla, con esa paz que hay en su corazón,
Eso es lo que yo quiero. No pude dormir anoche de pensar en lo que ese hombre tiene. El hombre restituyó, pero además de la restitución dio un testimonio de transformación del poder de Dios. Al que le restituyó ya no le interesó la restitución. ¿Qué le interesaba ahora? Tener a Cristo en su corazón, hermano. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, y por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, nosotros debemos entender algo. Reconocer el pecado en nuestras vidas no solamente es hacer un recorderis y traer a la memoria las cosas que hicimos o que hemos hecho, o muchas personas que están haciendo, y no solo es pedirle perdón a Dios, darle la espalda al pecado, sino entender que nosotros hemos sembrado en esa maldad o en ese error de nuestro corazón. Hemos sembrado dolor, hemos tomado cosas que no nos corresponden, hemos arrebatado a otras personas, es decir, nos convertimos nosotros en instrumento del enemigo para dañar a otros. Entonces yo le pido perdón a Dios, y al pedirle perdón al Señor y tener ese encuentro con el Señor, muchas veces decimos: hasta ahí llegó la cosa, ya le pedí perdón a Dios, de malas el resto. Yo les conté la historia de una mujer que estuvo en consejería y ella invitó a su esposo a la consejería después de un par de veces que conversamos, y me decía: no entiendo por qué mi esposo no me quiere perdonar, no entiendo por qué mi esposo no quiere volver a vivir conmigo. Y yo le dije: pues ya no nos reunamos más, usted y yo, ya escuché su versión, yo quiero escucharlo a él. No, y él va dizque a una iglesia cristiana, y él dice que sirve en una iglesia cristiana. Cuando llegó el esposo, hablé con un hombre, hermano, que había vivido unas situaciones muy tremendas, muy tremendas. Y cuando se sentaron los dos, ella dijo: pues sí, yo sí hice todo eso. Ya terminó yéndose con otra persona, lo dejó, pero después vino a reclamar. Bueno, una cantidad de situaciones. Y entonces yo le dije: pues él está en todo su derecho. Si nosotros miramos las causales bíblicamente hablando de un divorcio, él no tiene otra persona, él se quedó con sus hijas, él es un hombre trabajador, pues él tiene todo el derecho de no restaurar. Y ella decía: pero ¿cómo? Si es obligación, mejor dicho, él tiene que recibirme otra vez. Le dije: no. Además, el daño que usted causó fue muy grande a todos, a él, a sus hijas, a todos. Muy grande. Sí, pero yo le pedí perdón a Dios. Y Dios me perdona, porque Dios perdona todos los pecados. Le dije: tiene toda la razón, Dios la perdona. Pero usted ya le pidió perdón a él. ¿Pero para qué si yo le pedí perdón a Dios? Hermano, así somos los seres humanos. ¿Por qué tendría que pedirle perdón a alguien? Y mucho menos restituir. Zaqueo, si usted va al Antiguo Testamento, por allí desde Levítico, en capítulo 6, que ahorita lo vamos a leer, nos habla de esa ley de la restitución. Si alguien le ha quitado algo al otro, se lo tiene que devolver ¿cómo? Doble. Pero Zaqueo lo devolvió 4 veces. Todo lo que tengo voy a repartir la mitad en las personas, y si a alguno le he quitado algo voy a restituirle. Hay doctrinas equivocadas, hay que prestarle mucha atención a esto. Hay corrientes de pensamiento en algunas congregaciones, doctrinas equivocadas, que dicen que esto es necesario para la salvación, pero volveríamos al otro punto. Entonces, ¿para qué la cruz del Calvario? No, no es para la salvación necesario, pero sí es necesario para algo. Es como consecuencia o como fruto de la salvación. Porque aquí en Zaqueo, en la historia de Zaqueo, está el principio claro. Un encuentro con Jesús me hace reconocer mi pecado, pero también revisar mi vida y ver cuántas cosas no me pertenecen a mí. Y no hablo que usted se hubiera robado. Ay,
ahora, ¿qué hago? Yo me robé un libro que cuando estaba en el bachillerato o una cosa así. No, hablo de la intención de maldad que hubo muchas veces, hermano, porque el deseo de hacer daño en los negocios se da mucho y es la injusticia. Yo le recomiendo a los empresarios, y aquí hay empresarios, que le presten mucha atención a este asunto y lean el libro de Santiago en el capítulo 5, lo que va a pasar a los ricos injustos. No lo lea ahorita, léalo en casa. A los empresarios les dejo esa tarea. Hermano, y dice la Biblia ahí, dice en el libro de Santiago que cuando han oprimido al empleado, cuando han oprimido al pobre, cuando han oprimido al necesitado y él clama a Dios por justicia, dice a esos ricos, dígales que se les perdió todo. Dice allí en la carta de Santiago. Se les perdió todo, se les pudrió toda su riqueza. ¿Por qué? Porque hubo un clamor que se levantó en contra de ellos. La restitución, hermano, es entender que ese daño que hicimos no es que al restituir yo voy a encontrar la salvación, es a través de Jesús únicamente. Pero como resultado de esa salvación, yo debo reconocer la opresión que hubo y el daño que se le hizo a otras personas. Y muchas veces, vuelvo y le digo, no va a bastar pedir perdón, sino restituir, hermano. Y mientras nosotros no demos el primer paso en la restitución, quiere decir, mi hermano, que nosotros tampoco vamos a recibir ningún tipo de restitución. ¿Por qué? Porque el pecado sigue presente. Porque muchas cosas se han construido sobre el pecado, sobre el error. Quitar, oprimir, dañar al otro, dejó allí algo mal, hermano. Dejó algo. Por ahí hay unos dichos populares, ¿no? Nadie puede pretender que sea bendición o que las cosas funcionen bien cuando se construyen sobre el dolor y sobre la injusticia hacia otras personas. Eso no va a funcionar, ni es bendición, ni es absolutamente nada, hermano. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando hay un verdadero encuentro con el Señor, entonces decimos, bueno, Dios, aquí estoy, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por cada error que yo haya cometido en mi vida. Te pido perdón por todo ese dolor quizás que le causé a otras personas. Ahora, Señor, camino contigo y ahora lo que te pido es que haya restitución para mi vida en todas las cosas. Y el Señor, no. ¿Cuándo vas a restituir tú? ¿Cuándo vas a restituir tú? Por allí en la palabra de Dios nos habla, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, empieza ese capítulo 3 hablando de los que quieren servir a Dios, de los obispos y los diáconos. Nos habla todas las características desde el versículo 1, pero mire especialmente o específicamente lo que dice el versículo 8. Deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de qué, de las ganancias mal habidas o deshonestas. Hermano, no podemos nosotros pedirle a Dios que es mi futuro, que es el camino por el que yo estoy caminando ahorita, todo esté funcionando color de rosa, como decimos, que todas las cosas fluyan, que todas las cosas den fruto, cuando yo he construido mi vida sobre la deshonestidad. ¿Y dónde vamos a buscar a toda esa gente? No, esto no es algo que usted vaya a buscar. Esto es algo que Dios le va a indicar a usted, a cada uno. Y esa es mi oración hoy. A cada uno. ¿A quién le debe restituir usted? Porque esa falta de restitución aquí es una puerta abierta ya, en su presente y en su futuro. Y entonces vienen las preguntas, porque la gente se pregunta mucho, hermano, ¿por qué me va mal? Yo soy tan buena gente, yo soy tan buen trabajador, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago. Todo lo que hacemos lo tenemos claro. Pero se nos olvidó por allá el daño que hicimos. Y resulta que ese daño que hicimos todavía tiene en el presente consecuencias y fruto en el dolor en la vida de personas.
Y lo causamos nosotros, por codicia, por egoísmo, por mirarnos solo a nosotros. No me interesa sobre qué construyo, hermano, cuando se destruyen hogares, cuando se destruyen familias, todo esto, y se quiere construir sobre el dolor de tantos. ¿Por qué no funcionan las cosas? Sencillo, usted puede leerlo en el Salmo 127, hermano, ahí está la respuesta. Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. En vano madrugan ustedes, en vano tienen ustedes, se acuestan muy tarde y lo único que comen es pan de dolor, de fatigas. ¿Cuántos padres hay, hermano? Y hablo a los varones que están aquí, que han abandonado hijos. Ni más. Me desentendí de eso. No, eso no es, es su hijo. Es su hijo. ¿De qué está hablando? Pero yo voy a la iglesia y Dios me bendice. No, equivocación. No sucede así. ¿Por qué? Porque usted le ha arrebatado algo a su hijo. Pero es que la cosa no se... Listo. Usted puede que con la mamá tome distancia, pero con los hijos nunca. Son sus hijos. Con los hijos nunca. Son su responsabilidad. Es decir, usted está generando un daño. ¿Cómo pretende construir felicidad, victoria y todo si usted está generando un daño? No se puede construir sobre eso. Ese es un pequeño ejemplo, hermano. Pero hay muchos. Hay muchos. Y el Señor le trae a memoria a veces aquella persona o aquella familia. Pero eso viene, vuelvo y le repito, con un encuentro con Dios. Eso no viene porque usted ponga a pensar ahorita, muestra a ver quién sería. No, órele al Señor. Órele al Señor. Pero miren lo que dice el Salmo 127. El Salmo 127. Entonces dice, en vano la gente corre y hace un montón de cosas porque Dios no está en el asunto. Y Dios no está en el asunto. ¿Nos dejó de amar? No, Dios nos sigue amando. Y vamos a la iglesia y servimos, pero la pregunta es, Dios mío, ¿por qué mis cosas no funcionan? ¿Por qué en el hogar esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero nunca miramos a nuestra responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el pecado oculto que tengo? Que tú no has restituido. Yo le conté la historia que habla este hombre, la historia de las vacas. Pero podría decirle otra, que también la habla un pastor en los Estados Unidos. Un hombre muy próspero. Tiene una empresa de venta de automóviles en varios estados de los Estados Unidos. Próspero el hombre, súper millonario. Y el hombre llega llorando un día a la iglesia y le dice al pastor que el Señor lo tiene inquieto, con la palabra de saqueo, habla precisamente este hombre, que lo tiene inquieto el Señor, que él ha construido su riqueza, pero que él hace un tiempo le robó mucho a sus empleados. Y está llorando y dice, no puedo tener pan, no puedo dormir en paz, ¿no? El Señor me tiene una opresión tremenda, ¿qué hago? En la iglesia toman la tarea las personas que Dios le puso en el corazón. Habían pasado años y muchas de esas personas estaban aguantando hambre. Y muchas de esas personas lo habían perdido todo. ¿Por qué? Porque al pasar este hombre y querer generar riqueza, no le importó dejarlos prácticamente en la calle y no me interesa nada. Clamando este hombre a Dios, el Señor lo inquietó. Hermano, no es que se quedara pobre porque tenía mucho dinero, pero al momento le pidió perdón a Dios, a esa gente, y restituyó. Estamos hablando en esto de un tema netamente económico, pero hay temas emocionales. ¿Cuántas cosas le hemos robado, hermano? Los que le roban el tiempo a sus hijos. ¿Qué me dice? Y después están, Dios mío, ¿por qué mi hijo es así? Porque tú les has quitado algo. Mi hermano, nosotros debemos reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida todavía que necesitan ser libres y que en el tema de la restitución, se lo repito una vez más, no es porque si restituyo tengo salvación, no, porque ya la tenemos a través de Jesucristo. El tema es
Si restituyo es porque tuve un encuentro genuino con el Señor. ¿Cómo puedo hablar de bendición cuando hay alguien que está clamando con dolor y con tristeza por el daño que yo causé? Hermano, el que quiere servir a Dios, como lo dice allí Timoteo, no debe ser amigo, ni admirar, ni querer las ganancias deshonestas, hermano. La persona lo único que logra con todo esto es guardar un pecado que decimos al pedirle perdón a Dios ya está. No quiere decir esto, porque Dios tampoco va a decirle a usted, bueno, y va a ir a restituir. ¿Cómo hace la restitución? Dios lo va a guiar. Pero yo estoy completamente seguro que si el Señor guía a una persona en esta restitución, es porque la persona puede hacerlo. Y porque lo que ha construido tiene, digamos, una patica quebrada. Y que en el momento en que usted pide perdón y restituye, se vuelve firme en el Señor. Y de ahí para adelante puede seguir edificando. El libro de los Proverbios nos habla mucho de este tema, hermano. En el capítulo 14, que se lo recomiendo también que lo lea todo en casa, hay un versículo, el versículo 9. Los necios hacen mofa de sus propias faltas. Se ríen, disfrutan, dice, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Dice el versículo 2, el que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. Dice el versículo 19, los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante el tribunal de los justos. Hermano, nosotros tenemos conocimiento de la verdad. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué estamos construyendo? La Biblia nos habla a nosotros del perdón, nos habla de la raíz de amargura que termina contaminando a muchos, nos habla cómo se vence el mal, cómo se vence con el bien, con la obediencia. Desde nuestro punto de vista, estamos casi listos para irnos al cielo. Somos esos ángeles que decía la cancelarita. Y nos unimos a esas voces y estamos casi que listos, hermano, para irnos para el cielo, en nuestra propia visión. También lo dice este versículo 2, este mismo Proverbios 14. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Hermano, ¿cómo le pedimos a Dios que restituya? Cuando las cosas empiezan mal y la economía se cae y hay problemas, por todo lado donde usted mire hay problemas. Y se pregunta, ¿dónde está la raíz de todo esto? ¿Dónde está la raíz? Eche cabeza, hermano, a un tiempo, si lo vivió, cuando todo se empezó a construir siendo justo con la gente. Siendo justo. A los empresarios que están aquí, eche un poquito para atrás el cassette. Cuando era justo con los proveedores, con los empleados, con los clientes, con todo el mundo. Y era justo, no había codicia. Estaba usted construyendo algo y Dios lo bendecía. Pero de un momento a otro parece que todo se hubiera caído, que se murió, que se estancó. Y usted hace y hace y hace, y madruga, llega muy temprano, es el primero que llega a su trabajo, es el último que se va. De 5 de la mañana a 11 de la noche, todo el día trabajando. Y cuando va al fruto, no hay. ¿Qué dice Ageo? Echan su jornal y es como si el bolsillo estuviera roto, se le va por todo por ahí. Bebe y sigue con sed, come y no se llena, nada. Y dice el Señor que fue Él el que detuvo todas las cosas. ¿Qué necesitaba este pueblo? Allí en Ageo dice que vino un despertar. Y en ese despertar era pónganse en orden con Dios, porque a ustedes Dios no los llamó a hacer eso. En ese caso estaban construyendo para ellos. Pero en el caso nuestro es que queremos edificar sobre cosas que todas dejamos por allí. Algunos han pedido perdón a Dios por esas cosas. Pero yo le digo algo, la gran mayoría ni siquiera a Dios le ha pedido perdón. Y si no le pedimos perdón a Dios, muchísimo menos ir a restituir. Yo construí sobre el dolor o sobre algo que le quité a otra persona.
Y es cuando el Señor lo guía a usted. ¿Cómo voy a hacer? Como el hombre de la historia de las vacas, hermano. Con mucha paz en su corazón, porque es Dios el que lo está guiando. Usted no debe tener miedo ni nada, sino hacerlo. Este hombre, y esto es una historia real, y este hombre le dijo al líder de la tribu, está en sus manos, usted es autoridad. Yo le restituyo, pero si está en sus manos, acepto la ley. ¿Me va a mandar para la cárcel? ¿Me van a azotar? Yo lo acepto. Imagínense la respuesta del líder. ¿Quién fue el que lo vio robarse las vacas? Porque esa fue la frase. Nadie me vio. Pero luego, que ahora soy cristiano, me di cuenta que Jesucristo me había visto. Y me ha inquietado hacer esto. Los ojos del Señor están sobre nosotros, todo el tiempo. Entonces usted puede decir, a mí nadie me ha visto. A usted también, igual que a este hombre, Jesucristo lo vio. Y mi oración es que lo inquiete hoy, no lo deje tranquilo. Que le inquiete ese almuerzo y este día domingo, hermano. Porque esa va a ser la libertad para usted. Porque en el momento en que usted ore y diga, sí, Señor, aquí está. Tengo que buscar a esa persona. Sí. Y tengo que darle algo que yo digo, mío, mío, mío ahorita. Pero qué suyo si se le está derrumbando todo, hermano, no se ha dado cuenta. Para el derrumbe. Restituya. Y permita que Dios traiga sobre usted ese despertar. El libro de los Hechos, en el capítulo 24, dice la palabra de Dios en el versículo 16. En todo esto, está hablando Pablo, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Eso fue lo que hizo el hombre que llevó las vacas. Por eso tenía tanta paz en su corazón. El hombre estaba limpiando esa conciencia. Cuando el Señor empieza a redarguirnos y a inquietarnos por una situación, mi hermano, vivir una doble vida, tener cosas ocultas, hacer cosas por debajo de la mesa, estar usted siempre cuidando algo y saber que lo que está haciendo está mal y la cosa, y siempre como que se van a dar cuenta, no tiene paz. Dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga, hermano. Eso es lo que sucede con el pecador. Huye sin que nadie lo persiga. Toda hora está huyendo. ¿De qué está huyendo? De su propia conciencia. El Espíritu de Dios lo está redarguyendo y su propia conciencia lo está llamando. Oiga, no acelere tanto, no vaya tan lejos. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Pablo dice, procuro delante de todos tener limpia mi conciencia. Y si la persona no recibe, hermano, si Dios lo está guiando, Dios va a orar algo sobrenatural. Algo sobrenatural va a ocurrir. Algo sobrenatural va a ocurrir. Ese principio de la restitución está en Levítico, le decía, vamos allí, al capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor, al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo, despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que se niega a tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño en el día en que presente su sacrificio por la culpa. Este es un principio que está desde el capítulo 5, léalo también en casa. Aquí habla de algo que cita Jesús en los evangelios, que lo vamos a ver ahora. La restitución. Tiene que restituir un quinto. Tiene que dar más. Habla también de presentar una ofrenda por este tipo de cosas. Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento.
Porque muchas personas dirán, bueno, pero estamos hablando de Levítico, eso que tiene que ver con nosotros, que nosotros vivimos es bajo la gracia y no bajo la ley. Hermano, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, ese sermón tremendo, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ese tremendo sermón de Jesús da una muy buena explicación de lo que es la gracia. Y allí, tomando la gracia, nos muestra que es mucho, mucho más tremenda que la ley. Porque es que la ley está allí, no pase aquí. A ver, la ley es esa tablilla que está allí, esa tapita que me dice no meta el dedo aquí. Esa es la ley. La gracia es mi responsabilidad no meter el dedo ahí. Ya no es y si no está la tapita, y si estuvieran pelados esos cables, ¿voy y los cojo? No, porque yo ya no necesito esa tablilla ahí. Porque ahora es mi responsabilidad, ya soy una persona madura y sé que eso me va a hacer daño. Yo no necesito la tablita ahí, pero el daño es el mismo, hermano. Entonces, la ley y la gracia no es que ya no hubo corriente ahí. No, eso no es la gracia. La gracia es que ya no va a haber, dice la Biblia, que la ley es como un ayo, como una niñera que nosotros teníamos. Como una tapita ahí que dice, oiga, peligro, 110 de voltaje, no metan los dedos, no sean tontos. No, eso es quitado, pero la corriente sigue estando ahí. Ahora es mi responsabilidad. Eso es lo que Jesús explica, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Mire lo que es la restitución. Vamos a ese Mateo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Deja la ofrenda, pero para presentarla delante del Señor, primero vas a ir a hacer ¿qué? A restituir. Si tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, cuando alguien es llevado a la cárcel, cuando no hay perdón, dice que cuando no hay un perdón genuino y cuando nosotros no perdonamos y pedimos también ese perdón, alguien puede clamar. Yo les explicaba una vez en un servicio esto. Yo tengo algo contra este hombre. Bueno, tenemos una discusión, una pelea muy tremenda y yo le digo cosas, no le pegué ni nada de eso, pero le dije unas palabras que lo destrozaron tremendamente. Y entonces después va el Señor y me dice, pida perdón. Y yo digo, Señor, perdóname. Y el Señor dice, listo, yo te perdono, pero este hombre está herido, muy herido. Pídele perdón. Bueno, oiga, que a mí no me perdona. Y entonces él está muy herido. Entonces me dice, pero es que, no, ¿me perdona sí o no, hermano? No, pero es que estoy herido. No, pues usted verá si me perdona o no. Yo ya le pedí perdón. Y la gente hace eso hoy. No, yo tengo que resarcir el daño que hice. Ese perdón no es solo decirle perdóname, sino saber que en su corazón hay una herida y que esa herida la causé yo. Y entonces yo debo orar para que el Señor allí presente sane esa herida hasta que este hombre no tenga nada en contra mía y él esté sano. Porque de lo contrario, cada vez que él ore por esa herida, esa oración viene sobre mi vida. Y yo aquí, soy el pastor Diego y tan y esto y lo otro. Y el hombre orando en contra. Él no está diciendo, Dios, castígalo. Él simplemente está diciendo, estoy sufriendo mucho por lo que hizo ese hombre. Entonces el Señor me dice, ¿y usted ya todo contento? ¿Todo tranquilo? ¿Usted cree que está haciendo las cosas bien? No. Ojo, porque esto se da en los hogares, relaciones de padres con hijos, hijos con padres. No puedo perdonar carreta, hermano. No le creas a mentira al diablo. Usted sí puede perdonar. No hay que si no perdona, el único perjudicado es usted. Si la falta de perdón perjudica al otro, usted puede perdonar. Usted no está atado. Entonces debemos resarcir ese daño. Y aquí es donde entra el significado bíblico de lo que es restitución. Justicia conmutativa por la cual, en la medida de lo posible, se repara el daño causado a otra persona. Eso es. Yo tengo que reparar ese daño. Soy rico, soy próspero, soy exitoso. ¿Sobre la vida de quién? ¿De empleados que no les ha pagado?
de clientes a los que les ha robado. Pero voy a la iglesia va todo el mundo y no todos buscando a Dios, hermano. La iglesia no salva, solamente Jesucristo. ¿Sobre qué está construyendo su vida? Porque va a haber un momento donde las cosas se estanquen. El Señor le restituyó y le dieron a la mujer que fue a pedir su terreno y le restituyó a Nabucodonosor, se lo desea, y a Manasés y a Job. Pero ¿cómo estaban ellos delante del Señor? En integridad. Imagínense que el Señor nos llevara hoy a pensar y a recordar y a ver por qué razones que las cosas no nos salen bien, hermano. Ay, tanto que madrugamos y tanto que hacemos y tanto que servimos y tanto que vamos a la iglesia y tanto y tanto y tanto y tanto, pero dejamos por el camino a alguien o a muchos que claman y su clamor ha llegado hasta la presencia de Dios y nosotros nos sentimos justificados totalmente porque ya yo pedí perdón y el Señor dice, te falta ese detallito, yo te amo, pero devuelve lo que no es tuyo. Yo te amo, pero sé justo con las personas. Piensa en aquella persona. Carta a los Romanos, capítulo 13. Versículos 7 y 8. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen sus contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermano, hay una deudilla por allí pendiente. Hay muchos que dicen, pero eso ya prescribió. Ante la ley de los hombres, sí. Delante de Dios. Ay, pero esos intereses, Dios mío. Tranquilo, vaya, tenga la intención. Déjese guiar por Dios y Dios le va a dar gracia. Dios le va a dar gracia. Vamos a ir cerrando con este versículo. Proverbios capítulo 11. Versículo 24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acarrean y acaban en la miseria. Le voy a leer varios versículos. También le dejo tarea a todo este capítulo 11. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. Versículo 20. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Versículo 21. Una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Versículo 25. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Versículo 26. La gente maldice a que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Versículo 28. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Versículo 31. Los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Y le hace todo el capítulo, hermano. No basta solo con parecer buena gente, sino debemos mantener limpia nuestra conciencia, hermano. Todos nos equivocamos en decisiones. Nadie es perfecto, solamente Jesús. Todos nos hemos equivocado y nos equivocaremos en decisiones. Listo. Pero cuando se equivoque, no haga como los gaticos tratando de tapar la equivocación. Muchos ahí rascando a toda hora. No. Tome la palabra de Dios y entienda, yo tengo que restituir. Ahí está la respuesta al estancamiento de muchas personas. Los que son jefes
los que tienen gente a su cargo, los que son empresarios. Piensen un momentico, y ni siquiera le va a decir, va hace 20 años atrás. Piense en las personas que han trabajado para usted. Piense en los empleados, porque lo que se construyó, lo que usted ha construido ha sido gracias al trabajo de mucha gente. Usted fue justo, le quitó algo a alguien, fue mezquino, quitándole algo a alguien. La señora que le ayuda en la casa, ¿es justo con la persona o es injusto? Es injusto con las personas que le sirven y todo lo quiere de ganancia para usted. Déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios dice que todo este tipo de cosas en algún momento usted va a empezar una caída libre y va a gritar por todo lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor le va a mostrar eso. Y mi oración hoy es si el Señor le trae eso a su corazón. Piense en quién o quiénes. No demore en restituir. Hágalo. Porque en el momento que lo haga quiere decir que usted está dándole la espalda al enemigo, al mundo, al pecado, a las mentiras del enemigo y está acercándose a Dios. Y Dios también le va a restituir a usted. Porque lo que hay sobre su vida es una palabra de bendición y no de maldición. Porque usted tiene toda la razón en decir, pero no entiendo por qué si hay tanta palabra de bendición sobre mi vida, nada funciona. Si es en su casa, si usted sabe que en su casa está ocurriendo algo, que su esposo, que su esposa están haciendo algo que no es correcto, ore al Señor y dígale, hombre, por eso es que a usted nada le funciona, porque a veces hay parejas, esposos, en que lo que hace uno prospera y el otro todo muere. Y entonces dice, pero si son esposos, hágale entender a su familia esta palabra, hágale entender a sus hijos esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado de bendecir su vida. Hay promesas de bendición sobre su vida. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es luz, Señor, para nuestro caminar. Y quizás hay áreas donde nos equivocamos, Señor, en decisiones. Hoy te pido, Señor, que inquietes la vida de cada uno de mis hermanos, que inquietes, Señor, sus corazones y que traigas a memoria esos momentos o ese momento, Señor, donde se abrió una puerta, donde el enemigo todavía sigue controlando a través de la codicia, a través de la mentira, a través del engaño. Te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que seas tú obrando, dándole fortaleza a cada uno de mis hermanos para poder soltar y soltarse de esas cosas del pasado que están teniendo influencia en su tiempo, en su trabajo, en este presente, Señor, por lo cual hay escasez, por lo cual hay ruina, por lo cual hay enfermedad, por lo cual hay problemas en los hogares, por lo cual hay dolor, por lo cual hay hogares que se están destruyendo, y todo esto viene, Señor, y clamamos y levantamos nuestra voz, que nos restituyas, que nos des, que nos bendigas, pero nos olvidamos, Señor, que hace un tiempo tú nos vienes inquietando, Señor, a restituir lo que a otros les quitamos o el daño que hicimos a otras personas y que quizás hoy se encuentren en necesidad, Señor. Todos aquellos que han querido construir familias sobre el dolor de otras familias, todos aquellos que han querido construir en lo económico sobre lo que le han quitado a personas que lo necesitaban, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les hagas entender en esta hora, en esta preciosa hora, Señor, que eres tú el que está hablando a los corazones. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos e inquiétanos a todos los que estamos en este lugar, Señor, para restituir, porque claramente, Señor, le hemos entregado al enemigo y le hemos entregado muchas veces, Señor, nuestra economía, le hemos entregado la empresa, el negocio que tú nos diste, le hemos entregado el hogar, le hemos entregado el matrimonio, le hemos entregado la vida de nuestros hijos y se lo hemos entregado por engaños y por mentiras que Él nos ha dicho, Señor. Y clamamos, Señor, a ti, porque haya restitución, porque haya bendición en las cosas que hacemos, pero nos olvidamos de las injusticias que hemos cometido. Y quizás hay personas, hermano, quizás aquí hay personas que saben que han sido injustos aún con su propia familia, aún con sus propios hermanos de sangre, que se han aprovechado de su propia familia.
Y ese aprovechamiento o esa injusticia está hoy delante del Señor. Y por eso se ha detenido la bendición de su vida hasta que usted tome la decisión. Y es un encuentro con Jesús lo único que va a cambiar las cosas. Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús y a él nadie le pidió que hiciera nada, y sin embargo ese encuentro con Jesús le hizo entender que de ahí en adelante él no podía seguir siendo el mismo, y por eso dijo: le devuelvo a todos lo que les he quitado, si les he hecho daño yo les restituyo y les daré 4 veces más, porque no puedo seguir caminando tranquilo cuando sé que he construido sobre el dolor de otras personas, sobre la injusticia. Piense en esas personas que trabajaron para usted. Piense en esas personas que le sirvieron a usted en algún momento y usted no tuvo problema en quitarles aún lo poco que tenía. Por eso, en el nombre de Jesús, no tarde en restituir lo que debe ser restituido y quitar de su vida esa maldición que el enemigo quiso traer, porque usted es un hijo de bendición y de victoria, y sobre su vida hay palabra de Dios. Pague lo que debe, dice allí el apóstol Pablo, dice: paguen lo que deben, todas las cosas, hágalo en su casa. No piense que han pasado años y que eso no tiene nada, que pasaron los años y que a todo el mundo ya se le olvidó. No, espiritualmente no. Espiritualmente no, espiritualmente eso está presente, espiritualmente eso todavía está presente, así que vaya y hágalo, hágalo, y estoy seguro que la persona que ya dio por perdido va a decir: yo no esperaba que usted hiciera eso, pero ¿por qué lo está haciendo? Cuéntele como este hombre le dijo al líder de su tribu: porque Jesús me estaba mirando. Y porque sé que no puedo seguir adelante ni ver la bendición de Dios si no tomo esta decisión. En el nombre de Jesús, aquellos varones, Señor, que sienten que sus hijos son cosa del pasado o que nada tienen que ver con ellos, redargúyelos, Señor, porque siguen siendo sus hijos. A esos hijos, Señor, bendícelos donde se encuentren, y si es necesario, búsquelos varón. Busque a sus hijos y trate de restituir un poco lo que les robó. Tiempo, amor, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Va a ver al enemigo cómo cae vencido y derrotado. Va a ver cómo el enemigo cae vencido y derrotado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra en cada corazón en este momento, Señor, porque en la medida que nosotros tomamos la decisión de caminar contigo y obedecerte, en esa misma medida, amado Señor, tú te manifiestas con poder y te glorificas, Señor, y vamos a tener la misma paz que tenía este hombre cuando fue a restituir. Esa misma paz vamos a tenerla cada uno de nosotros, y es lo que otros van a anhelar. Yo quiero la paz que tú tienes, tu conciencia tranquila, limpia, delante de Dios y de los hombres. En el nombre de Jesús, no caigas en la trampa nunca más de ser injusto, de tomar lo que no te corresponde, de abusar de otros, porque eso va a hablar en contra tuya delante del Señor, y va a haber estancamiento y va a haber destrucción. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, y danos la oportunidad en esta misma semana que comienza de restituir al que se le debe restituir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mi hermano.